Eh, Hoy día vamos a ver en realidad como el primer ejemplo en arena, que está acá, que igual es bien simple, pero ocupa por lo menos harto de los elementos básicos, ¿cierto? Que digamos que uno normalmente en casi todos los, en realidad en todos los ejemplos uno ocupa, digamos, las cosas que vamos a ocupar aquí de alguna u otra manera. Y, y también, bueno, o sea, la idea, ¿cierto? Es que repasemos, o sea, veamos un poco cómo funciona el software, cómo se agregan y quitan cosas, etcétera, etcétera, los parámetros, dónde se introducen. Y van a ver que en realidad es como bien intuitivo, o sea, en realidad es casi literalmente es dibujar el sistema que uno quiere representar. Los parámetros también en fondo son como las cosas que uno como necesita siempre saber, o sea, son como cosas súper obvias también de que uno necesita registrar para analizar cualquier sistema. Y más que nada viene el tema de saber dónde se encuentran, pues, ¿cierto? Dónde se ingresa cada parámetro y qué significa todas las ventanitas habidas y por haber que hay. Porque como modelo, ¿cierto? Los modelos de simulación deben servir para, o los software de simulación deben servir para cualquier situación real. Eh, Hay un montón de formas de comportamiento, digamos, que existen, y que obviamente de eso debe ir alguna parte del parámetro que permite, ¿cierto?, hacer que el sistema en el software se comporte de esa manera. Entonces ahí de repente, claro, hay hartas opciones y cositas, pero vamos a ver que no. Una vez que uno se empieza a meter y entiende cuál es la lógica de funcionamiento del software, uno mismo después puede ir descubriendo para qué sirve cada cosa. Y dentro del curso también en realidad vamos a usar lo más básico. En realidad vamos a usar súper pocos elementos del total de elementos que tiene, porque realmente hay como muchos elementos en el software, pero no vamos a llegar, ¿cierto?, a tanto. Tampoco como unidad, digamos, o solo una unidad, ¿cierto? La idea es hacerse la idea básica. Si hubiese sido un curso de simulación completo, ahí hubiéramos llegado a más cosas, porque esto da para muchos, como van a ver. Ya. El primer ejemplo, voy a subir. A ver, ¿dónde está este caso es una tienda de helados, ya, bien simple, que, bueno, en este caso vende barquillos. Y el proceso, ¿cierto? Es que los clientes llegan, lógicamente, esperan en una cola, ¿cierto? Si es que no hay gente disponible para atender. Y si, y, bueno, esperando, ¿no es cierto? En algún momento pasan a ser atendidos. Y son atendidos por uno de dos dependientes, ¿ok? Hay dos personas atendiendo en esa primera etapa, ¿cierto? Y uno solo de ellos se necesita para atender a la persona. En este caso, ¿cierto? La persona lo recibe y prepara el helado, ¿cierto? Que quiere y se lo entrega al cliente. Y después, ¿cierto? De recibir su helado, se dirige al cajero a pagar. Aquí es al revés, ¿cierto? Primero le pasan el helado y después paga. Esto claramente no es Chile. Entonces, una vez que va a pagar, ¿cierto? Ahí lógicamente también hay una caja con un cajero, ¿cierto? Que también es otra persona que está atendiendo y después de pagar, ¿cierto? Los clientes se van de la tienda. Entonces, en el fondo, tengo un sistema que tiene dos etapas, ¿cierto? La primera es el servicio del helado en sí y la segunda parte es, eh, digamos, el pago del helado. Entonces, bueno, nuestro sistema va a tener esas dos etapas y también hay que considerar que en la primera etapa, ¿cierto? Donde se sirve a la gente, hay dos personas atendiendo, ¿cierto? Que obviamente cada cliente necesita solamente a uno de ellos para que le atienda. Y en la segunda parte, que es la caja, hay una sola persona, ¿cierto? Que es la que cobra. Eh, el diagrama en el fondo es esto, ¿cierto? Que es bien sencillo. Está la llegada del cliente, la elección del helado en sí, que es donde necesita, ¿cierto?, de un dependiente, ¿cierto?, la persona que los atiende. Después el pago del helado, donde está el cajero, y después, ¿cierto?, sale. De este sistema, ¿cierto?, si yo me pongo a pensar en la realidad, hay datos que necesito tener, ¿cierto? Sí o sí, si quiero simular su comportamiento, ¿ya? Hay una serie de cosas básicas que necesito saber. Ya sé algunas, ¿cierto? Como que aquí en esta primera etapa de elección del helado hay dos personas atendiendo y la otra en la parte del cajero hay una persona atendiendo. Eso siempre, digamos, en cualquier sistema, cuando hay un proceso que se tiene que cumplir,
una de las preguntas que tienen que hacer es qué recursos actúan en ese proceso, ¿ok? ¿Qué es lo que lo hace funcionar? ¿Qué se necesita para que funcione? Muchas veces son personas y obviamente hay que tener ahí considerada a la persona como recurso, pero a veces hay otras cosas más adicionales, ¿ok? Que pudieran aparecer. De ahí de a poco, ¿cierto? Cuando vemos otros ejemplos van a aparecer otros recursos, pero en este caso los recursos de estas dos estaciones son las personas que atienden. Y lo otro son los tiempos en general, ¿cierto? Casi todas las simulaciones dependen del tiempo de alguna otra manera, o sea, es como lo más básico, porque en el fondo la simulación de eventos discretos, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Es un análisis, ¿cierto?, del comportamiento de los sistemas de manera dinámica en el tiempo. O sea, la base es el tiempo, porque quiero saber, ¿cierto?, la medida que va avanzando, digamos, el horario de atención, ¿cierto?, cómo se comporta en general todo el sistema, y después del final, ¿cierto?, saco distintas estadísticas, como vamos a ver. Entonces, aquí hay varios tiempos que necesito conocer. Primero, con respecto a la llegada de los clientes, necesito saber, ¿cierto?, cada cuánto llegan. Y obviamente eso es aleatorio, o sea, en un sistema real, ¿cierto? Yo no puedo adivinar exactamente, ¿cierto?, a qué hora va a llegar cada uno de los clientes, pero sí podría tener una estimación de gruesa, ¿cierto?, de cuántos clientes me llegan en una hora o cada cuánto en promedio me llega un cliente, ¿cierto? Esa es como la información que siempre tengo. Y eso sí el sistema lo permite, o sea, la simulación como parámetro acepta el promedio, ¿cierto? O sea, una estimación estadística aleatoria de cada cuánto llega un cliente. Después, la elección del helado y en el pago del helado, en realidad la información que necesito es la misma. Además de saber cuántas personas atienden, que es un tema, la otra información que necesito de los dos es también el cuánto se demoran. Y también, ¿cierto? Si vamos, pensamos en una heladería real, el tiempo, ¿cierto? Es relativo, pues variable, no es obviamente fijo. Solamente sería fijo si fuera todo automático, pero eso no, ni siquiera, si habiendo gente de por medio, eso jamás va a ser el mismo tiempo, aunque sea una máquina automática, ¿cierto? O como por ejemplo, no sé, por un cajero de estacionamiento. Igual obviamente la gente no se demora lo mismo porque no todos lo hacen de la misma manera. En este caso, ¿cierto? También cada una de estas dos estaciones tiene sus tiempos de proceso y necesitamos modelar eso, o sea, de alguna manera que nos digan cuánto se demora, ¿ya? Y aquí entonces aparece un poco la información, ¿cierto? Que les estaba diciendo. Primero la llegada de los clientes, ¿cierto? Vamos a ver que hay y bueno, de hecho antes en las PPT se los nombré, que había, ¿cierto?, un modelo de probabilidad exponencial que se ocupaba mucho en simulación para simular llegada de clientes aleatorias, ¿ok? Y vamos a ver que en el software, de hecho, cuando yo quiero modelar la entrada de los clientes, la creación en el fondo de ellos para el sistema, la función que ofrece por defecto, digamos, para modelarlo es precisamente la exponencial. Es lejos la más usada cuando se trata, ¿cierto?, de llegada de clientes a algo, porque el comportamiento que tiene estadísticamente, o sea, lo que reproduce, suele ser bastante exacto y natural a la llegada, ¿cierto?, aleatoria de clientes. Y esa distribución exponencial tiene un solo parámetro, que es el tiempo medio entre llegadas. Eso es lo que hay que indicarle, que en el fondo es cada cuántos, se pueden ser segundos, minutos, horas, lo que sea, ¿cierto? Yo espero que llegue un cliente, ¿de acuerdo? En este caso, el parámetro es 0,5 minutos, o sea, estamos hablando que en la heladería se espera, ¿cierto?, que cada 30 segundos, en el fondo, ¿cierto?, entre un cliente a comprar, lo que es bastante seguido, por cierto, como probablemente están en verano. Y eso vamos a ver que es un parámetro que obviamente tengo que modelar ahí en el sistema. Después están el tiempo digamos, de que se demora la parte de elección del helado, ¿cierto? Porque se lo tienen que elegir, entregar, ¿cierto? Y después, cuando ya se lo entregan, el cliente va al cajero. En este caso, ¿cierto? Lo que se usa es lo que se llama una probabilidad triangular, ¿ya? No, me imagino que no han escuchado nunca hablar de una probabilidad triangular. Probablemente, ¿cierto?, han escuchado hablar de una normal, ¿cierto?, que es como la típica distribución de probabilidad. La triangular, en cambio, tiene, digamos, si ustedes ven la figura,
literalmente es un triángulo, ¿ya? Así como la función normal, ¿cierto? Es una campana de Gauss simétrica, ¿cierto? Y toda la historia. La triangular es un triángulo y no simétrico, ¿ya? No necesariamente simétrico, puede serlo, pero quizás no. ¿Y por qué se usa eso? Y es una función que se usa mucho en simulación, porque en simulación, recuerden que lo que interesa en el fondo, ¿cierto? Es poder realmente repetir, ¿cierto? Lo más fielmente posible el comportamiento, ¿cierto? De la realidad. Yo quiero nomás replicar eso en mi sistema, ¿cierto? Para poder en base a eso después analizar cómo se comporta. Y esa réplica de la realidad muchas veces, ¿cierto? La distribución exacta de probabilidad que existe, ¿cierto? En cualquier fenómeno natural, si ustedes lo estudian, podrían llegar a determinar una función de distribución de probabilidad que lo represente, pero obviamente para eso tendrían que tomar datos, ¿cierto? Y hacer el ajuste de distribución y todo un historial estadístico bastante largo. Eh, en la práctica, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta a una simulación de este tipo, a veces uno no tiene realmente todo el tiempo del mundo como para hacer obviamente esa clase de estudio. Pero sí, por ejemplo, si ustedes le preguntan a la gente, por ejemplo, estos mismos dependientes que atienden, cuánto es lo mínimo que se demoran, cuánto es lo máximo que se demoran y cuánto es lo que se suelen demorar, lo más que el tiempo que más se repite, les aseguro que ellos lo conocen, ellos saben esos valores. Y entonces, de esa manera, se puede usar la probabilidad triangular, que precisamente tiene esos tres parámetros. ¿Cuál? Un mínimo, donde obviamente no va a generar observaciones que se demoren menos que esto. Una moda, ¿cierto? Que es el valor más habitual. Y un máximo de 1,5 minutos en este caso, ¿cierto? Son los tres parámetros, mínimo, moda y máximo en las distribuciones triangulares. Y genera valores aleatorios, obviamente, dentro de ese rango, pues, dentro del mínimo y máximo, ¿cierto? Y tiende, por supuesto, a generar más observaciones en torno a la moda. Ese comportamiento, digamos, sirve muchísimo para muchos sistemas en la realidad, ¿no? Es lo suficientemente preciso como para hacer en el fondo la simulación a través de él. Entonces, en este caso, la elección del helado se va, se va a modelar de esa manera, con una probabilidad triangular entre 0,4 y 1,5 con moda de 0,9. ¿Se entiende? Ahí la función de la triangular, ¿se la imaginan? Es como rara, pero en realidad es como les digo, una simulación que se ocupa mucho, o sea, una distribución que se ocupa muchísimo para simulación en particular. En otra clase de aplicaciones en realidad no tiene como tanto sentido porque no es como estadísticamente en ese sentido muy precisa, sino que en este caso solamente quiere replicar la realidad en el fondo. Y bueno, el otro tiempo que necesito conocer es el tiempo en el cajero. Aquí también se va a usar una función triangular, ¿cierto? Con un mínimo de 0,3, una moda de 0,4 y un máximo de 0,6 minutos. O sea, en general, ¿cierto? El cajero es bastante rápido. Se demora segundos en atender aquí a los clientes. Y después, obviamente, que ya la persona paga, sale del sistema. Hay una cosita más que considerar aquí, que es el tiempo de desplazamiento entre cada proceso, ¿ya? Porque desde que la persona entra, ¿cierto? Hasta que llega al mesón o a la cola, por lo menos, ¿cierto? Pasa unos determinados segundos entre la elección del helado, ¿cierto? Que va a pagar, otros segundos caminando y después, ¿cierto? Otros segundos para irse. En este caso, ¿cierto? Esos 15 segundos son como pocos, o sea, obviamente si uno ve en términos generales, el 15 segundos son poquitos, aunque si suman los 15 de cada uno de los tres traslados son 45 minutos, y eso, o sea, 45 segundos, y eso en relación a los otros tiempos, ¿cierto?, de atención en las dos etapas que hay, no es tampoco tan despreciable. Entonces, en el fondo, si yo quiero tener una estimación buena de cuánto realmente se demora un cliente atravesando este sistema en total, obviamente tengo que considerar esos segundos de traslado.
Y ahí vamos a introducir también otro elemento, digamos que es el que nos permite hacer ese gasto de tiempo, que quede registrado que el cliente gasta tiempo. Aquí, ¿cierto? Puede parecer que es como poca cosa, 15 segundos, ¿cierto? Que en realidad no es medio despreciable, pero también hay otros sistemas que por eso también me interesa verlos aquí para que conozcan con qué figuras se puede hacer esto de los 15 segundos. Hay otros sistemas donde realmente es bien relevante el tema del tiempo. O sea, de hecho, hay sistemas donde la mayor parte del tiempo de repente el cliente lo puede pasar caminando, más que haciendo procesos o caminando o esperando. Como por ejemplo los aeropuertos, ¿cierto? Son tan grandes, en el fondo hay tantas distancias que recorrer, que si yo quisiera hacer un análisis de la carga o de cualquier cosa, ¿cierto? De los tiempos para planificar cualquier cosa, tengo que considerar necesariamente, ¿cierto? El desplazamiento de las personas en el fondo, porque se toman muchos minutos caminando. O sea, yo creo fácilmente una persona que pueda caminar poco en el aeropuerto, que anda relativamente rápido, no camina menos de 15 minutos, ¿cierto? Es bastante el tiempo que se gasta. Y mucho más a veces. Entonces, por eso me interesa verles esas figuras, para que sepan cómo, caso cierto, que necesiten representar el uso de tiempo caminando, cierto, desplazándose, se puede hacer con lo que vamos a ver aquí. ¿Dudas por ahora? ¿Se entiende más o menos el problema, los parámetros, qué es lo que importa ahí eh, conocer? ¿Sí, no? Sí, profe. Ya. Ahora entonces vamos a ir al software implementar esto acá. Bueno, ya lo había abierto, ¿cierto? Que simplemente aparece una ventanita primero que está avisando, ¿cierto? Que se trata de un demo, pero ya quitando eso, ¿cierto? Aparece esta otra ventana. No lo habíamos visto, ¿cierto? El software de nada. No me acuerdo. No. Parece que no, ¿cierto? Ya. A ver, un paseo general. Obviamente de ahí lo vamos a ir viendo con más detalle, así que ahí podemos... em, Ya vamos a repetir, ¿cierto? Todas estas cosas. Primero, ¿cierto? Aquí hay tres grandes zonas en el fondo, ¿cierto? En el software, donde la principal es esta ventana central, ¿cierto? Blanca, que por el momento no tiene nada. Esa ventanita, en realidad, ¿cierto? Es donde yo voy a dibujar en el fondo el modelo. Pero no es que uno dibuje exactamente, sino que lo que uno hace es arrastrar elementos de acá de la izquierda, ¿cierto? Donde hay una serie de menús que ustedes aquí sigan pinchando, les va cambiando la figurita, ¿cierto? Y uno va aquí seleccionando elementos, y al ir seleccionando elementos, ¿cierto? Los puede ir después arrastrando acá. Entonces, en el fondo uno va arrastrando elementos, arrastrando, arrastrando, y de esa manera, ¿cierto? Va en el fondo dibujando este sistema. Em, También lo puede, a ver, hay una forma de conectarlo automáticamente que ahí no sé si nos va a resultar así, que no sirve de mucho en realidad la conexión automática, pero también yo puedo conectarlo manualmente y eso también vamos a ver cómo se hace. Pero, ¿cierto? Yo lo primero es que tengo que hacer arrastrar los elementos que necesito de acá a la izquierda a la derecha, ¿cierto? A esta parte en blanco. La otra sección que hay acá abajo es una sección que, como ven, va variando. Si voy pinchando cosas, se fijan que va cambiando. Dependiendo de lo que yo tenga pinchado aquí a la izquierda o acá dentro de la ventana, acá abajo, ¿cierto? Esto va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque me muestra las propiedades que tienen en sí lo que sea que yo esté pinchando, ¿ya? Sea lo que sea, en el fondo acá abajo me muestra esas propiedades. Y hay otras cosas también, que son las que están aquí, por ejemplo, las que en el lado izquierdo aparecen como tablitas, que solamente, ¿cierto? Si las pincho aquí, digamos, aparece aquí obviamente también un resumen de estos elementos, que ya después vamos a ver algunos de ellos, ¿cierto? De qué se tratan, cuáles las funciones que cumplen. Y además de estas tres secciones, ¿cierto? Acá arriba, por supuesto, existe una serie de comandos distintos que donde nosotros vamos a ocupar alguno de ellos. Por ejemplo, ¿cierto? Toda esa barrita que está ahí, que es como
parece, ¿cierto?, un reproductor de MP3, ¿cierto? En realidad es para hacer correr el modelo. Acá abajo también, ¿cierto? Ahora está desactivado porque no hay ningún modelo hecho. Hay, por ejemplo, botones que nos permiten poner variables, o sea, contadores de variables, que en el fondo es como un display que me va mostrando los valores de algunas cosas que yo me interesa analizar. O puedo hacer gráficos también de algunas cosas. También, ¿cierto? Me interesa insertar ahí visualmente un gráfico y a la medida que va corriendo el modelo, me va también construyendo el gráfico, ¿ya? Y así, pues acá, como digo, hay algunos elementos, ¿cierto?, que vamos a utilizar. Y de acá arriba, ¿cierto? Obviamente aquí los menús tienen un montón de cosas y detalles de cómo funcionar. En particular, nosotros vamos aquí a trabajar con el run, ¿cierto? Que es la configuración de cómo corre el modelo, porque ahí en particular nos interesa darle un tiempo de funcionamiento, ¿cierto? Normalmente los sistemas atienden una cierta cantidad de tiempo definida, que está abierto, obviamente, y entonces ahí es donde se lo tengo que indicar, ¿ya? Es un paseo general. Obviamente ahora vamos a ir repitiendo todo porque tenemos que ir, ¿cierto?, agregando los elementos del sistema que vimos. Entonces, ¿dónde está acá PowerPoint? Ahí. Eso es, ¿cierto?, un poco nuestro sistemita, ¿cierto? Son cuatro, o sea, dos etapas en realidad, ¿cierto? De que realmente son procesos, donde realmente pasa algo. Son dos etapas, más la entrada, más la salida. Acá al lado, ¿cierto? Si después, obviamente, cuando lo descarguen y vean el software, aquí las letras son como súper chiquitas. Dentro de cada menú, ¿cierto? Cada grupo que existe aquí, ¿cierto? Tiene, o sea, tienen nombres, ¿cierto? Que refieren un poco a la clase de elementos que están adentro. Y en este caso, ¿cierto? Están, este menú, ¿cierto? Este grupo que se llama procesos básicos, ¿ya? Lógicamente, como el nombre lo dice, son los elementos más básicos, o sea, son como las cosas que casi de seguro ustedes van a necesitar ocupar dentro dentro del sistema. Y nuestro sistemita acá, ¿cierto? Que tiene esta entrada, dos estaciones y salida, necesita particularmente de tres de estos elementos. Primero, ¿qué cosa es la entrada? ¿De acuerdo? Que aquí, o sea, hay más de una forma, después vamos a ver otros ejemplos, ¿cierto?, donde podría hacerlo distinto, pero en un sistema simple, una entrada puede ser inmediatamente un objeto de este tipo, que es un create. Vamos a pasar acá, ¿cierto? Se pincha, se arrastra y ahí queda. Vamos a agrandarlo. ¿Dónde está? Ahí sí. Ya no quiere mucho con la gráfica. Ahí lo podemos mover. Ya. El create, ¿cierto? De partida, las figuras tienen una forma específica. Todas las figuras tienen un contorno, digamos, en una forma geométrica específica. En este caso, ¿cierto? Si se fijan, es como, digamos, un rectángulo, ¿cierto? Pero con uno de los lados con esta pequeña flechita. Y si se fijan también ahí, en esa punta, tiene un triangulito, ¿ya? Los triangulitos siempre representan salidas de todas las figuras, ¿cierto? Que vamos a ver. No todas, pero o sea, tienen en alguna parte un triangulito o varios triangulitos que representan las salidas que tiene, ¿de acuerdo? El create en sí es un elemento, digamos, del software que permite crear entidades, ¿ya? Esa es su función, por eso se llama creación. Cuando ustedes agregan create, ¿cierto? Si por ejemplo yo hubiera agregado 3, primero los hace, digamos, con números, create 1, create 2, create 3. Automáticamente, digamos, les va dando números, ¿cierto?, consecutivos a los elementos que yo les voy agregando. Pero ese nombre se puede cambiar y eso es lo que vamos a ver ahora. Y aquí, ¿cierto? La función de este create es para mí crear los clientes. Esa va a ser su función. Eso es lo que se llama, digamos, en estos modelos crear entidades, ¿ya? La entidad, en el fondo, es el que entra al sistema, ¿ok? Y que es atendido por el sistema, es el que demanda servicio en el sistema.
No tiene nada que ver con los dependientes, no tiene nada que ver con el cajero, ¿cierto? Los dependientes y el cajero, la gente que atiende para un modelo de simulación, ellos son recursos, ¿ok? Las entidades, con ese nombre, entidades, son los clientes, ¿cierto? Que fluyen a través del sistema. Y los create lo que hacen es eso, ¿cierto? Crear entidades. También todos los elementos, en el fondo, que tiene el arena, si ustedes le hacen doble clic a cualquiera, les va a aparecer una ventanita, ¿cierto? Con los parámetros que permite configurar. Lógicamente que esos parámetros dependerán puntualmente de qué cosa fue lo que pincharon. Por supuesto que son todos diferentes, ¿cierto? Dependiendo de los elementos. Y además de eso también hay muchos cambios en el fondo, o sea que uno mismo aquí, dependiendo de lo que selecciona como alternativas, también estas ventanitas a veces van cambiando. En este caso el Create, ¿cierto? Tiene como estos campos, ¿sí? Yo se los voy a agrandar para que lo puedan ver mejor, porque imagino que no deben ver mucho las letras como chiquititas. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Ya. El Create siempre parte, cuando ustedes recién ingresan, ¿cierto? Un Create al sistema, les parte con esta información. Primero, tiene un nombre, que como les decía, por defecto, lo que hace, ¿cierto? El sistema es darle números consecutivos. Este nombre se puede cambiar. Si está azul, si está de esa manera aquí, ustedes lo pueden volver a escribir, ¿cierto? Y nosotros, de hecho, los vamos a dar otro nombre, pues le podemos poner entrada. Es muy bueno darle nombres, que ustedes les den nombres, ¿ok? No es muy recomendable usar, ¿cierto? Los mismos nombres que el sistema les da, ¿ya? Porque no es muy representativo, o sea, no solo ustedes, a mí también, sería después difícil, muchas veces es difícil tratar de acordarse qué es lo que representaba cada uno de estos, porque pueden tener, claro, después proceso 1, 2, 3, 4, pucha, bueno, vaya a acordarme cuál era cada uno, ¿cierto? Entonces es mejor nombrar las cosas de acuerdo a su función, para reconocerlas, ¿cierto? Cada vez que aparezcan de manera más simple. Eh, Aquí obviamente el nombre es solo nombre, es solo la forma que dentro del sistema se va a referir a este create en particular. No cumple ni una función, no hace nada en particular, ¿cierto? El darle, ¿cierto? Aquí el nombre, digamos, no influye en nada en sí en el proceso. Después pregunta, este segundo campo es tipo de entidad, ¿ya? En un sistema, en cualquier sistema, obviamente pueden haber distintos tipos de entidades circulando. Por ejemplo, si fuera en este caso una heladería y ustedes quisieran distinguir entre adultos y niños, ok, pueden hacer dos creaciones distintas, adultos y niños, y cada uno va a crear una entidad, uno va a crear una entidad que es el adulto y el otro va a estar creando entidades niños. O en el aeropuerto también pueden crear distintos tipos de entidades, o si se tratara por ejemplo, no sé, puede analizar un peaje, donde también las líneas que siguen los automóviles, los camiones o los buses pueden ser, por ejemplo, distintas dependiendo del tipo de vehículo. Entonces necesitan hacer un create por cada uno de esos tipos de automóviles, porque cada create va a crear solamente un tipo de entidad, ¿ya? Un solo de estos tipos de clientes que podrían haber. Hay otras formas de hacerlo también, y no sé si vamos a llegar a eso, porque podrían de hecho usar uno para todo, pero bueno, esa es una forma más complicada de hacerlo. También a veces es mejor usarlos separados. Y aquí en tipo de entidad, ¿cierto? También por defecto el sistema empieza a nombrarlos todos, digamos, de manera consecutiva. Entidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Eso tampoco es muy claro, ¿cierto? También al final, yo si tengo tres tipos de clientes y se llaman 1, 2, 3, no me dice nada, ¿cierto? Es como bastante inútil llamarlos de esa manera consecutiva, así que para mí sería mejor darles un nombre específico. Y aquí también, si pinchan en esta parte, ¿cierto? Les va a aparecer azul, les va a cambiar de esa manera y van a poder escribir encima. Y ahí, por ejemplo, los vamos a llamar cliente, ¿ya? Para que después, ¿cierto? En todas partes nos aparezca con el nombre cliente esta persona que entra, ¿cierto? Aquí a comprar helado. Esa es la parte, la primera línea se refiere a eso. La segunda línea, ¿cierto? La que está acá, regula el tiempo entre arribos, ¿ok?
que es la que me dice, la que va a controlar cada cuánto, ¿cierto?, llega una persona al sistema. Lógicamente que esto es, o sea, tiene varias posibilidades. Y ahí, ¿cierto?, cuando vuelva a la otra ventanita les voy a mostrar. La mayoría de las posibilidades que ofrece, lógicamente que son aleatorias, ¿ok? Porque es muy raro que haya un sistema, ¿cierto?, donde la tasa de llegada sea fija. Si fuera algo totalmente automático, sí, puede ser fija y no hay problema, y también lo permite. Pero en general, ¿cierto? En la realidad, normalmente todas esas llegadas son aleatorias. Entonces, obviamente, casi todas las funciones aquí que aparecen son aleatorias. Y como les comentaba también, si se fijan, la primera que dice dice aleatorio expo, o sea, exponencial, la función exponencial que les decía. Por defecto siempre va a venir esta primero porque es la que más se ocupa. Esto obviamente se despliega y ahí aparecen otras funciones que yo podría ocupar para representar, ¿cierto?, la llegada. Y ahí vamos a ver cuáles hay. Valor, el parámetro de lo que yo elija acá. Obviamente dependiendo de lo que yo elija acá, aquí, ¿cierto?, me va a dar distintas opciones para el ingreso de los parámetros. En este caso, ¿cierto?, el valor de la exponencial era lo que veíamos, ¿cierto?, en la PPT, que es en el fondo en la tasa de llegadas entre clientes. Eso es en el fondo lo que debería aquí escribir. Y después me pregunta unidades de tiempo, ¿cierto? Y aquí hay segundos, horas, minutos, ¿no es cierto? A la cual se refiere el valor que ustedes agregaron aquí. En ese sentido, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿cierto?, me dicen que los clientes llegan en cada 0,5 minutos, ¿ya? Y eso aquí yo lo puedo escribir como 0,5 minutos con las unidades en minutos, o bien 30 y segundos. Y se va a comportar exactamente igual, ¿ya? No tiene ni una diferencia de comportamiento. Si es solamente esto de las unidades, es para poder trabajar, digamos, con valores como más amables en el fondo, ¿cierto? Para el usuario, pero no va a cambiar el comportamiento, ¿cierto? Por cambiar las unidades mientras representen en el fondo el mismo número. Y eso, bueno, eso es el tiempo entre arribos, digamos, esta fila va a servir para eso. Y después la última fila de los creates son tres cosas las que controla. La primera es cuántas entidades llegan por cada arribo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cierto? Bueno, si estamos hablando de clientes que llegan aleatorios a una heladería, ¿cierto? Obviamente van a llegar en fondo de a uno, ¿de acuerdo? O sea, puede llegar más gente, pero para mí si ellos lo atiendo juntos, ¿cierto? En el fondo es una venta, entonces aquí van llegando de a uno en ese sentido. Hay otros sistemas, por ejemplo, que a veces son más automáticos, o si por ejemplo hubiera un vehículo por medio, por ejemplo, que tenga que hacer gente trasladada en auto, entonces todos llegan de a cuatro, por ejemplo. Aquí yo podría hacer esa indicación, que lleguen varias entidades por arribo, que cada vez que se genera un arribo, en realidad me crea, por ejemplo, 4 clientes de una vez, al mismo tiempo. Es particularmente, ¿cierto?, para ciertos sistemas donde eso se necesita. En este caso, ¿cierto?, lo vamos a dejar en uno, no se necesita, ¿cierto?, nada diferente. Máximo de arribos. Este sí, por ahí yo creo que lo vamos a ocupar. Que lo que hace, ¿cierto?, es limitar la cantidad, ¿cierto?, de clientes, en este caso, por ejemplo, que van a llegar al sistema. ¿Dónde puede ser, por ejemplo, útil? Por ejemplo, en sistemas donde yo tengo un límite de atención, por decirlo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues yo reparto 100 números nomás de atención al día. Entonces aquí le pongo 100. Y una vez que se generen los 100 arribos, que lleguen las 100 personas, resulta que o sea, digamos, el create va a dejar de funcionar. Va a dejar, ¿cierto?, de seguir enviando gente porque alcanzó su máximo. Y el otro parámetro es el de la primera creación, que también es un parámetro bien especial. No sé si vamos a llegar ahí a utilizarlo, puede que por ahí algún sistema así valga la pena. Que básicamente lo que dice, ¿cierto?, es cuando yo empiezo a crear entidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque si esto lo dejo tal cual como está ahí, ¿cierto?, en cero, cuando empiece digamos, a simular, inmediatamente, ¿cierto?, el sistema me va a poder generar clientes para que lleguen.
Y bueno, si el sistema en la realidad funciona de esa manera, no hay problema. O sea, que lo cree, ¿cierto? Y el cliente entra y es atendido, ¿cierto? Ni un problema. Pero hay otros sistemas que no necesariamente, ¿cierto?, empiezan a atender de inmediato. Que puede, por ejemplo, no sé, pues, que necesiten una media hora antes de ajuste o de alguna cosa, de habilitación, de algo, y después de ese rato empiezan realmente a atender personas. Si es un sistema así, aquí, ¿cierto? Yo les podría decir cuándo es esa primera creación, de modo, ¿cierto?, que no me genere, digamos, gente antes de ese tiempo, no me genere clientes antes, para que el sistema se comporte como corresponde. Ya. ¿Dudas? ¿No? ¿Se No, entiende un poco la función? Ya. Esa es la sí, función del create, pues. Como le digo, el create está para puro crear entidades, que en este caso, ¿cierto?, son los clientes. Esa es su función y en principio, ¿cierto?, digamos, se regulan todas estas características que aquí aparecen. Ya. Vamos a ir a la arena, ¿cierto?, para cambiar las cosas, ¿cierto? Primero el nombre, que decíamos que le vamos a poner entrada, ¿ya? Tipo de entidad, ¿cierto? Ahí pincho, le voy a escribir cliente, cliente, ¿ya? Aquí, ojo, las entidades, yo podría, digamos, la arena necesita que uno defina las entidades, ¿ya? O sea, para que las reconozca y saque estadísticas sobre ellas, uno tiene que crearlas en un momento. Y hay dos formas de crearla. Una es hacer esto que acabamos de hacer, ¿cierto? Que en una ventanita que dice tipo de entidad, en cualquiera de los cuadros de diálogo donde esto aparece, en cualquiera de los elementos que preguntan por la entidad, si yo ahí escribo, borro, por ejemplo, lo que me está preguntando. Dice entidad 1, yo lo... Y, ese, y eso obviamente... Ups, a ver, quizás se cortó un poquito. Y ese cliente después vamos a ver que hay una tabla por ahí, ¿cierto? Donde yo puedo ver todas las entidades que he creado, ¿cierto? Hace una lista de ellas. Y la otra forma de trabajar es precisamente en esa tabla que yo les decía, que uno puede, antes de hacer digamos, el sistema, antes de dibujarlo aquí, uno podría crear en el fondo todas las entidades que voy a ocupar y después cuando voy aquí, ¿cierto? Por ejemplo, o una lista desplegable. Aquí, y aquí elijo después la entidad, si es que las creé antes. Si no, las puedo ir creando aquí. Lo delicado de esto es que si lo tipean, tienen que preocuparse de que lo tipeen igual, porque cualquier pequeño cambio que haya en cómo lo escribieron para el sistema van a ser entidades distintas. El año pasado pasó en las evaluaciones que habían de repente grupos que los modelos no les funcionaban y no había caso y les salían errores y cosas raras. Y resulta, claro, después revisándolo, por ejemplo, en unas situaciones como esta, resulta que en una parte, por ejemplo, habían escrito cliente como entidad y como habían tipeado, ¿cierto? En otra parte usaron clientes y se referían a lo mismo. La diferencia es que estaban pensando en la misma entidad. El tema es que en una parte lo escribieron con S y en otra sin. Y para el sistema, eso son dos cosas distintas, porque están escritas de manera distinta. Y obviamente ahí se llevaron un rato cabeceándose, ¿cierto? Tratando de descubrir cuál era la diferencia. Así que ojo con cómo van a usar esto para que no creen, digamos, cosas que no corresponden ya. En eso la arena es medio tonto, pues no se da cuenta que tú estás tratando de usar algo que existe porque no sabe que en realidad es algo diferente. Ya. Tiempo entre arribos, vamos a usar la exponencial. Aquí si lo abren, fíjense que hay otras opciones. El schedule, el segundo, son programas, que ya los vamos a ocupar en el próximo ejemplo. Yo creo que ya eso aparece. Constante, si es constante, si realmente, por ejemplo, llega uno cada 30 segundos, pero 30 segundos fijos, o sea, exactamente cada 30 segundos se usa una constante.
Y en la expresión, el último, si lo pinchan, bueno, les cambia acá el cuadrito del medio, porque ahí hay un montón de otras funciones de probabilidad, de otros comportamientos, si es que ustedes quisieran aquí usar algo así, diferente, ¿ya? Como el que más se ocupa es el exponencial aleatorio, obviamente es el que viene por defecto. Y aquí le vamos a poner 0,5 minutos, ¿ya? De nuevo, se podría haber escrito 30 segundos, también, ¿cierto? Va a funcionar igual. Entidades por arribos, sí una, no hay problema con eso. Máximos de arribos, infinitos, no es problema. Y primera creación en cero. El infinito, obviamente, no tiene nada que ver con que la simulación jamás vaya a parar, ¿ya? Esa es otra parte. Si, por ejemplo, esta heladería para mí va a funcionar por 10 horas al día, eso se controla en otra parte, pues que es arriba acá en el run. Y mientras esté funcionando por esas 10 horas, ¿cierto? En ese caso, digamos, el sistema me va a estar generando todo el tiempo clientes, ¿ya? En ese sentido es infinito, o sea que no hay una condición más allá del tiempo de simulación que le diga cuántos elementos crear. Mientras le tenga libertad de crear, lo va a hacer, simplemente. Ya, ¿dudas? ¿No? No, profe. Ok. Ahora fíjense, cambió el nombre a entrada. ¿Ya? Un poco más adelante le digo que se trata ese numerito que está ahí abajo, ¿ya? Todos los elementos siempre vienen como con un numerito cerca. Después de la entrada, ¿cierto? Lo primero que viene es el servidor donde está, ¿cierto? El helado. Y en este caso eso es un proceso. Este sí, los procesos son como súper básicos en general. O sea, para cualquier sistema, independiente de lo que vayamos prácticamente a modelar, es casi seguro, ¿cierto? Que tenemos que usar un proceso en alguna parte, ¿ya? Eh, los parámetros de los procesos, vamos a ver, ¿cierto? Que son como más o menos las cosas que, ¿cierto? Conversamos antes en el ejemplo, ¿cierto? Antes de entrar aquí. Con doble clic, ¿cierto? Se abre la ventanita. Y esta se las voy a agrandar, ¿cierto? Para que veamos con mejor detalle de qué se trata. Ahí se ve mejor. Arriba, igual, ¿cierto? Que el otro caso, primero el nombre. Simplemente cierto nombre. También le puedo dar un nombre específico al proceso. Lo que, como también en el caso anterior, no es malo que lo hagan, ¿de acuerdo? Es mejor darle un nombre que ustedes reconozcan de qué se trata. En este caso, por ejemplo, le podemos poner mesón, para entender qué es el mesón de atención, ¿ya? Si no lo hacen, obviamente, el Arenas les va a dar números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ¿cierto? Con el problema de que no saben si efectivamente eso va, digamos, como le dijera, después lo van a reconocer, ¿cierto? Si el problema sería ese, que después, ¿cierto? No se den cuenta de qué se refiere. Tipo, aquí aparecen dos opciones. Si ustedes despliegan esto, va a decir estándar, ¿cierto? O submodel, ¿ya? El estándar, que es lo que vamos a ocupar, se refiere, ¿cierto? A que todo lo que yo haga, digamos, todo el comportamiento del proceso va a estar dentro de esta ventana, ¿de acuerdo? Em, y digamos, y obviamente queda autocontenido en el fondo aquí. La otra opción, el submodel, existe principalmente porque hay, digamos, modelos o sistemas que son tan grandes, digamos, en general, que yo no podría realmente dibujarlos así como en el nivel de arena aquí, o sea, directamente aquí hacer todas las cosas que existen, todos los procesos y las conexiones y las decisiones, y me quedaría, ¿cierto?, un modelo infinito, o sea, una cuestión demasiado grande y muy inentendible, si el problema es ese, ¿cierto? Si aquí le agregan muchas cosas, resulta que después van a tener una ensalada de cuestiones que realmente cuesta entender. Entonces, en el fondo, sirve más, ¿cierto? Hacer el dibujo como por sistemas o subsistemas, ¿ya? Por ejemplo, si fuera, no sé, por algo súper complejo,
no sé, pues de 3 etapas generales, pero que cada etapa en sí es todo un sistema ya más bien definido con estas cosas, podrían en realidad, en plano general, hacer las 3 etapas y cada una de esas etapas, ¿cierto?, definirlas a través del submodelo, que aquí, ¿cierto?, es la segunda opción. Entonces, al final, es como hacerlo, es como ir haciendo zoom, ¿cierto? Ustedes ven a este nivel un puro proceso, pero si le hacen zoom, adentro hay otro proceso. Y de hecho, algunos elementos podrían tener otro proceso adentro. Y así, en el fondo, si uno como que lo dibuja por niveles cuando son demasiado grandes. Nosotros no vamos a ocupar eso. En realidad es como súper, en el fondo, para modelos súper grandes. Así que nos sirven realmente mucho para la clase de ejemplos que nosotros vamos a ver aquí. Pero si después, si a ustedes les interesa seguir usando este software, ahí probablemente que los submodelos les van a empezar a servir más. Acción, la lógica. Ahí está todo un detalle. A ver, voy a sacar de acá. Voy a estirar esto y voy a pinchar eso, pero ahí, ya, para que vean esta otra versión de la ventanita, porque es mucho más probable que ocupemos esta versión de la ventana que la otra. La lógica se refiere a cómo funciona el proceso, ¿ya? Pero en relación a los recursos, ¿ya? Si hacen, digamos, donde dice aquí acción, ¿cierto? Si ustedes estiran el menú, tienen 4 opciones, ¿cierto? Que dicen, ¿cierto? La primera es solo delay. Delay, ¿cierto? Es una demora, es solamente consumir tiempo. Si seleccionan esa, la función del proceso es demorar la entidad que entra, ¿ya? Simplemente demorarla, no le hace nada, o sea, podría representar que le hace algo, en realidad eso al final es decisión de uno, pero no hay recursos comprometidos en el fondo. Si yo considero solamente delay, ¿cierto? Como opción, ahí en el fondo el comportamiento del proceso es de partida que tiene capacidad infinita, que me puede recibir simultáneamente todos los clientes que yo quiera y a cada cliente, una vez que entre, simplemente le va a asignar un tiempo de proceso o de paso, ¿cierto?, a través de este proceso. Y una vez que el cliente cumple ese tiempo, lo suelta, ¿cierto? Lo deja salir, ¿ya? Y no hace nada más que eso. Las otras 3 opciones están relacionadas, ya tienen que ver con recursos, ¿ya? La que tiene todas las opciones, ¿cierto? Es esta que está marcada, la sys delay release. ¿De qué se trata? Sys, ¿cierto? La primera palabra significa capturar, ¿de acuerdo? La segunda, demorar, ¿cierto? La misma que he visto. Y de la otra, soltar. Y es el tema. ¿Qué captura y qué suelta? ¿Cierto? Son los recursos. La simulación funciona de esa manera, con esa lógica. Eh, ¿A qué se refiere, cierto, con capturar? Que si hay un recurso, como por ejemplo esto, una persona que está atendiendo, ¿cierto? Y yo quiero que me atienda a mí como cliente, ¿cierto? La lógica de la arena es que yo lo tengo que capturar, tiene que estar disponible en primer lugar para que yo lo use y cuando yo lo capturo, ¿cierto? En el fondo me empieza a atender a mí y mientras me está atendiendo a mí, nadie más lo puede ocupar, ¿cierto? Y cuando me deja de atender a mí, yo lo libero, ¿cierto? Eso por eso lo suelta, por eso es el release y ahí queda disponible para el próximo cliente. Esa es la lógica que sigue. Captura, demora, porque el proceso en sí, y lo suelta. Ahí se refiere a un recurso específico. Y hay que decirle qué recurso, o sea, qué cosa es la que captura y la que suelta. Y las otras opciones, fíjense que es solo sys y delay release, ¿ya? Son como la misma del medio, pero separada. O sea, captura y demora, o bien demora y suelta. ¿Por qué existen esas dos? Porque también a veces en algunos sistemas yo podría tener separado, digamos, el momento de captura de ese recurso y el momento en que lo suelto. Por ejemplo, si hay aquí una persona atendiendo, pero por ejemplo la persona me acompaña por 3 etapas, ¿cierto? Bueno, en la primera etapa yo lo capturo y después cuando ya llego a la última etapa, ahí lo suelto.
¿cierto? Entonces realmente tengo a la persona acompañándome todo el tiempo. Mientras yo no lo suelte, ¿cierto? Ese recurso no va a quedar disponible para alguien más. También recuerdo en evaluaciones de años anteriores errores en torno a esto, que pasaba, ¿cierto? Que el sistema no les funcionaba, se les amontonaba a la gente y les colapsaba. Y era porque se habían equivocado en estos detalles. Pues, por ejemplo, habían capturado el recurso, perfecto, la persona había comenzado a atender, se demoraron y del cliente se fue, pero nunca lo soltó. Y como no lo soltó, digamos, no quedó nadie atendiendo, ¿cierto? Porque para el sistema, la persona que atendía siguió capturada por el primer cliente que entró y lo tomó. Entonces que hay que tener cuidado, obviamente, de que también lo suelten, que siga la lógica que corresponde. En este caso, ¿cierto? El recurso en la primera etapa va a ser los dependientes, que tienen que capturar uno de ellos para que les sirva. Y en la segunda, ¿cierto? Va a ser el cajero. La prioridad, ¿cierto? Aquí siempre viene por defecto medium. Si esto lo abren, tiene alta, media y baja, ¿ya? Que en realidad es para modelos, que nosotros no vamos a ver ningún modelo así, pero igual se los menciono. Es para modelos donde, digamos, un mismo recurso, por ejemplo, una persona, ¿cierto? Podría estar atendiendo en varios lugares a la vez, ¿cierto? Eso pasa mucho en muchos sistemas, ¿cierto? Una persona en realidad sirve para varios propósitos porque en el fondo ninguna de las cosas tiene tanta demanda como para que amerite tener cierto ¿cómo se llama? Una, una persona dedicada exclusivamente, ¿cierto? Si con alguien rotando por varios puestos, por ejemplo, podría ser más que suficiente. Entonces, pero independiente de eso, resulta que yo también podría querer, por ejemplo, que existan sí prioridades de atención, de acuerdo al tipo de proceso. Por ejemplo, ya que puedo tener, ¿cierto?, una persona atendiendo varios lugares, pero, ¿cierto? No sé, hay ciertos procesos que a mí me interesa que sean atendidos, ¿cierto? Con prioridad sobre otros, porque, por ejemplo, no sé, me dan más plata o son de los clientes exclusivos o alguna cosa, ¿cierto? Y yo prefiero, ¿cierto?, que esta persona que rota primero me vaya a atender a los que están ahí y no, ¿cierto?, a otros. Entonces, en ese caso, aquí se le puede dar prioridad a los procesos, ¿cierto? Y también puede ser baja, o sea, decirle, ok, que alguien venga a atender aquí cuando en realidad yo no tenga nada que hacer, cuando esté libre, pero, ¿cierto? Y también la alta es todo lo contrario. Apenas quede libre, viene a atender aquí, independiente de que en otro lado, por ejemplo, haya gente esperando desde antes. Es un poco lo que uno les dice con prioridad. Nosotros nos vamos en general a mucho ocupar esto, ¿ya? Lo vamos a tener casi siempre en medio porque los recursos que vamos a ocupar son bastante estándares en el fondo, ¿cierto? O sea, no hay eh, como esa clase de pelea, digamos, entre, digamos, procesos como para que yo necesite priorizarlos. Y bueno, acá abajito, en esta parte ahora está medio tapada, ¿cierto? Igual hay una parte en blanco por ahora, ¿cierto? Está la lista de recursos que yo voy a, en este caso, capturar, ¿de acuerdo? Lógicamente yo tengo que decirle cuáles son esos recursos, pues, y aquí eso se hace con el add. Más adelante, ¿cierto? Cuando lo añadimos, vamos a aparecer otra ventana que ahí les voy a mostrar cuál es. Y aquí, ¿cierto? Yo le tengo que ir diciendo cuál es el recurso que captura, que es esta cosa, digamos, que va a capturar y después soltar el cliente cada vez que un cliente pase por aquí. Y abajo está toda la configuración del tiempo. Se fijan, es delay type, que es, ¿cierto?, el tipo de demora. Sale la función de distribución que le corresponde. También, ¿cierto? Aquí salen varias funciones de distribución de probabilidad. La que aparece por defecto nuevamente es la triangular, porque como les decía, es una que se ocupa mucho en simulación porque suele ser bastante buena para representar lo que quiero. El tiempo, en la unidad de tiempo en que funciona. Y bueno, este allocation no lo vamos a ocupar. En realidad también sirve como para versiones como muy avanzadas de sistemas. Porque, a ver, por ejemplo, hay modelos donde el cliente, ¿cierto?, tiene una serie de atributos y en la medida que va pasando por los procesos, esos atributos van cambiando, de alguna u otra manera, ¿cierto?, van cambiando.
Eso, ¿cierto? Esta última opción de acá como que tiene que ver con ese comportamiento, con cómo asigno atributos, lo fue modificando, ¿cierto? Para que al final, ¿cierto? Del proceso, ¿cierto? El cliente salga con ciertas características calculadas y qué sé yo. Como digo, eso es como ya versión avanzada, así que no, no vamos a ver mucho de eso, lamentablemente, no nos da mucho el tiempo para eso. Pero dejarlo así en realidad no nos hace ni un efecto, ningún daño en el fondo. Y después acá abajo vienen los parámetros de la función que yo elegí acá arriba, ¿cierto? En el caso nuestro, ¿cierto? Era una triangular en minutos y aquí, ¿cierto? Vamos a tener que poner los valores. Dependiendo de lo que ustedes elijan, acá, digamos aquí como función de distribución, se les van a habilitar aquí los cajoncitos, ¿ya? A veces desaparecen, a veces se agregan, ¿cierto? No, no siempre se comportan igual, porque dependen de la función, pues no todas las funciones obviamente tienen, ¿cómo se llama? Los mismos parámetros, y por lo tanto, lógicamente, tienen que ir cambiando de acuerdo a eso. Eso un poco los parámetros de los procesos. ¿Dudas? ¿Todo bien por ahora? Sí, profe, Sí, todo bien. hay harta información, sí, lo sé, de ahí voy practicando, yo creo Sí, que igual ya es también sale, medio sí, enredado, sí, pero sí, 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 con la no, práctica hay que hacerlo. sí, sí, pero después también repasen el video y ahí van a irse dando cuenta que en realidad como que todo tiene su lógica, son hartos elementos, y eso es lo que le decía al principio, son hartas cosas, pero una vez que uno se familiariza, en realidad como que anda uno mucho más rápido. Ya, proceso, a este lo vamos a llamar, dijimos, mesón, simplemente mesón de atención. Tipo estándar, porque aquí, ¿cierto? No vamos a usar submodelos. La lógica sí va a ser de captura, demora y soltar. Prioridad le vamos a dejar la media. Y acá, ¿cierto? Donde dice recursos, esta es la ventanita, ¿cierto? Que no alcanzamos a ver. Vamos a decirle que añada. Y esta es la otra ventanita que yo les decía que aparece. Vamos a ver aquí, ¿cierto? Una ventana súper simple porque básicamente lo que me está preguntando es cuál es el recurso que va a capturar, ¿cierto? Y al decirle, ¿cierto?, que captura recursos, obviamente me pregunta de vuelta cuál es el recurso que realmente necesita. Eh, Arriba, ¿cierto?, dice tipo. El tipo se refiere en realidad a dos cosas, al recurso o si es un conjunto, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar solo con recursos directos y que se indican aquí, ¿cierto?, que los tengo aquí que mencionar. Pero también, digamos, el software funciona o permite funcionar a través de conjuntos, ¿ya? ¿Qué cosa es un conjunto? Esa en realidad es la historia. Hay sistemas donde, digamos, para que algo, alguna parte funcione adecuadamente, ¿cierto? Yo necesito un conjunto de recursos de manera simultánea. Es, por ejemplo, no sé, como un quirófano, ¿cierto? Donde él, ¿cierto? Para hacer una operación no se necesita en ningún caso al puro cirujano, ¿cierto? En realidad necesito un montón de otra gente en paralelo que me esté, ¿cierto? Trabajando conmigo, ¿cierto? El arsenalero, el anestesista y un montón de gente que todos tienen que estar ahí. En esos casos, ¿cierto? Se puede aquí perfectamente, ¿cierto? Digamos, representar como un conjunto. Y yo lo que capturo, cuando capturo recursos, ¿cierto? Capturo el conjunto de gente de manera simultánea. Y aquí no lo indico de a uno, porque de hecho el comportamiento es distinto, una sutileza como larga de explicar, pero el comportamiento no es el mismo. O si no, aquí, si le digo recurso, bueno, aquí sí lo hago uno a uno, ¿ya? Abajo pregunta por el nombre del recurso. De nuevo, por defecto, ¿cierto? Aquí dice en el fondo, ¿cierto? Me da la lista de recursos, ¿cierto? O los nombra de manera consecutiva, ¿cierto? Como dice aquí, recurso 1, 2, 3, 4. Si yo quiero darle un nombre al recurso, obviamente lo escribo aquí, igual como lo hemos hecho hasta ahora, y lo crea, ¿cierto? Y después lo puedo referir de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a nombrar nuestro recurso como dependiente, ¿cierto? Que ese es el nombre que le da el enunciado, ¿cierto? Para reconocerlo.
Y después pregunta unidades a capturar y soltar, ¿cierto? Que es la otra parte. O sea, en el fondo, cuando yo busco atención, ¿cierto? Cuando como cliente yo llego a este proceso, la lógica, ¿cierto? Dice, ¿cierto? Que, no sé, porque me tienen que atender. Pero ¿cuántas personas me tienen que atender? Es otra historia, ¿cierto? Y aquí, eso es lo que indica aquí. En este caso, una persona, ¿ya? Hay dos dependientes, recuerden, ¿cierto? Que hay dos dependientes, pero cada cliente debe ser atendido por solo uno de ellos. Tú no necesitas a los dos. Hay otros sistemas, por supuesto, que sí, que lógicamente necesitan que una persona sea atendida por varios de ellos, por X motivo, y aquí hay que indicar ese número. Pero ojo, que si por ejemplo yo aquí indico en esta situación, yo indicara 3, obviamente no va a funcionar nunca el sistema porque hay dos dependientes y nunca va a poder capturar 3 para funcionar. Entonces, ojo con eso, porque está relacionado también con dejarles que los recursos en primer lugar existan y, ¿cierto? Y con no dejar, digamos, quitarle los recursos al resto del sistema si realmente yo no los necesito. Aquí uno basta. Y listo, y eso, esta ventanita, digamos, no hace más función que esa. Entonces, aquí, tipo recurso, ¿cierto? Esta es lo que le decía, recurso y conjunto, son las dos opciones. Estos recursos. ¿Cómo se llama el recurso? Aquí es donde voy a llamarlo, ¿cierto? Dependiente. En singular, ¿ok? Porque es un dependiente, ¿cierto? En el que lo va a atender. Y acá al lado, ¿cierto? En unidades para capturar y soltar, lo dejamos en 1. ¿Ok? Y ahora fíjense que ahí aparece en la lista, recurso dependiente 1. Si hay más recursos que capturar, aquí es simplemente seguir añadiendo a cada uno, ¿cierto? Hasta que tenga todos los recursos que necesita en esta estación. Abajo el tiempo, triangular sí, pero en minutos. Ese, ¿cierto? No lo vamos a ocupar, así que se deja ahí como está. Y los tiempos eran, ¿cierto? 04, 09 y 15. Entonces, aquí va 04, 09 y 15 ya está. Y ahí, ¿cierto? Tengo todos los parámetros completos. Se los voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Ahí está, ¿ven? El nombre ahora se llama mesón. Es un tipo estándar de proceso. Va a capturar, demorar y soltar un recurso. Prioridad media. El recurso que captura, ¿cierto? Se llama dependiente y captura uno cada vez que lo necesita, cada vez que pasa un cliente. El tiempo de demora, que es en el fondo el tiempo de proceso, se rige por una distribución triangular, que está en minutos los parámetros, y tiene un mínimo de 0,4, una moda de 0,9 y un máximo de 1,5. Y ahí, ¿cierto? Está el proceso en sí modelado, el proceso de atención del helado. Hay un detalle más todavía que tenemos que ir a ver, ¿cierto? Que, ¿cierto? Nosotros sabemos que ¿cómo se llama? El, el sistema tiene dos dependientes, ¿ok? Lo que aquí yo estoy configurando es el hecho de que cuando un cliente es atendido, un solo, digamos, un solo dependiente es capturado, pero no es en esta parte donde hay que decirle al sistema que existen dos dependientes. Eso va en otro lado y todavía lo tenemos que ingresar, si no, todavía aquí está creyendo, ¿cierto?, el sistema que solamente necesita, o sea, que tiene un solo dependiente. Por el momento no le hemos dicho que tiene dos. Ok. Y ahí cambia a mesón. Fíjense, a ver, voy a agregar el otro proceso, que es el que sigue, ¿cierto?, de la caja, para que se fijen en un detalle. Este, ¿cierto?, es el proceso como viene por defecto, cuando recién lo cargo. Este otro es el que ya procesé. Fíjense que acá arriba aparece una rayita, ¿cierto?, como una T. Y aquí no aparece. Esta rayita es la cola del mesón. ¿Y por qué me genera aquí una cola y el proceso 2 no me genera una cola? Porque, ¿cierto? Aquí yo lo configuré para que usara recursos, ¿cierto? Porque hay un recurso que me limita la atención, ¿cierto?,
de los clientes. Y como, ¿cierto? Estas dos personas que atienden. Y si esas dos personas que atienden no están libres, ¿cierto? La gente tiene que esperar, por lo tanto hacer cola. Por defecto, un proceso, cuando yo lo creo, ¿cierto? Esto lo abrimos, fíjense, viene con la lógica en delay solamente, no está asociado a ningún recurso. Y por lo tanto, si no hay recursos que capturar, como les decía, interpreta que la capacidad de este delay, ¿cierto? De este proceso es infinita y por lo tanto todos los clientes pueden entrar simultáneamente y no es necesaria una cola. O sea, no hay cola que hacer porque puede recibirlos a todos, siempre. Por eso no hay cola. Ahora obviamente tenemos que configurarlo para decirle que hay un cajero y ahí sí obviamente va a aparecer la cola. Pero en eso fíjense ya, porque cuando modelen un sistema más grande, de repente, claro, se equivocan en la lógica y resulta que le dan una capacidad infinita a algo que sí tiene capacidad, que sí tiene un límite. Y una forma, ¿cierto?, de reconocer eso rápido es que la cola exista. Obviamente, donde hay capacidad limitada, necesariamente aparece una cola, ¿cierto?, afuera. Em, ya, ¿qué más? Bueno, el proceso 2, en realidad, vamos a hacerlo más rápido porque es un poco también es un proceso, ¿cierto? Replica en cierta medida el anterior, pero esto, ¿cierto? Es la caja. Vamos a llamar caja, es estándar. También va a capturar, demorar y soltar, misma prioridad, ¿cierto? Y aquí el recurso se va a llamar cajero. Aquí, ¿cierto? Pasa lo mismo que en delante les decía con las entidades. Por el hecho de tipearlo aquí, digamos, me está creando, en este caso, el recurso llamado cajero. Si es que yo no lo creé antes. Si lo creé antes, lo podría elegir aquí de la lista desplegable. Ahí vamos a ver dónde, ¿cierto? Quedan estos cajeros registrados. Ok, ahí aparece recurso cajero 1, ¿cierto? Cada vez que pasan, captura 1. Tiempo de la demora, triangular en minutos, ¿cierto? Y los parámetros en este caso son 0,3, 0,4 y 0,6. Entonces ponemos acá 0,3, 0,4 y 0,6. No sé, parece que aquí me salté un espacio, ¿no? No, está seguido. Y, ok, voy a agrandárselos igual para que lo vean. ¿Cierto? En la caja captura un cajero cada vez que pasa un cliente y es triangular en minutos de 0,3, 0,4 y 0,6 como parámetros. Otra cosa que no se los mencioné, también en todas las figuritas, digamos, que aparecen, ¿cierto?, dentro de Arena, existe este tic, ¿cierto?, de reportar estadísticas y viene marcado por defecto, ¿ya? ¿A qué se refiere? A que obviamente cuando vamos a correr el sistema, ¿cierto? Al final nos van a salir reportes de la operación, de las cosas que calculó y qué sé yo. Uno puede elegir si reporta o no estadísticas, digamos, de todos los elementos que uno le incluyó, ya en general. Hay todas las cosas que uno le incluye al sistema, en el fondo, el Arena va registrando datos, va haciendo cálculos sobre eso. Pero, por ejemplo, yo si tengo un sistema que es muy grande, pudiera estar interesado solamente en analizar el comportamiento de un pedacito, de una parte de ese sistema. Y si quiero que sea así, en la parte que no quiero que registre, podría quitarle esto. Y no va a calcular, o sea, no va a reportar, en realidad sí las va a calcular, pero no la va a reportar las estadísticas, digamos, sobre lo que yo indique que no las reporte. ¿Para qué? Para que después, ¿cierto? Cuando vaya a ver los resultados, no tenga demasiadas, digamos, demasiados números dando vuelta. Vamos a ver que los resultados de esto son como súper grandes de repente. O sea, hay hojas y hojas y hojas y hojas de reporte. Por ejemplo, para las tareas del año pasado, no sé, pues como había que hacer varias réplicas también, que ya les diré que una réplica
no sé, pues habían reportes de 60 hojas, de 80 hojas, y eran solamente reportes de un tipo de elementos dentro del sistema. Entonces, en esos casos, imagínense, pues son 80 hojas con números que obviamente hay que ver. Entonces, por eso a veces conviene desactivar que las estadísticas de algunos elementos para que no crezca tanto, ¿cierto? Toda esa otra parte. Ya, ahí está la caja. Y el otro elemento, que también es un elemento infaltable, ¿ok? Esto no lo pueden, digamos, omitir, es este otro, el dispose. Dispose 1 también, obviamente se pueden poner varios por sistema, pero el dispose, su función es literalmente eliminar al cliente, ¿ya? Y es la salida en el fondo. ¿Por qué lo requiero eliminar? Porque hay varias estadísticas, ¿cierto? Que el sistema, en el fondo, calcula, ¿cierto? Cuando el cliente sale, como por ejemplo, cuánto se demoró el cliente en pasar por todo el proceso. Entonces yo tengo que marcarle la salida al cliente necesariamente en algún momento. Tengo que decir, ok, ahora se fue. Y eso lo hace el dispose, ¿cierto? De esa manera el cliente es eliminado del sistema, considerado que fue atendido, ¿cierto? Y yo puedo seguir con el, digamos, con el resto del, o sea, seguir atendiendo y seguir funcionando, pero es la marcada de la salida en el fondo la que hago ahí. El dispose, si ustedes le hacen doble clic, no tiene parámetros salvo el nombre, ¿ya? Y aquí le podemos poner salida. También tiene obviamente preguntas si uno registra las estadísticas, que eso en general siempre lo vamos a dejar activo. Salida. Y listo. Ahí están la entrada, el mesón de atención de los helados, la caja y la salida, ¿cierto? Ahí tengo todos los elementos que necesito. Ahora, así como está, eso no funciona porque los elementos están desconectados. Hay que conectarlos, ¿ya? Porque esa conexión es la que permite, ¿cierto?, que los clientes fluyan de un objeto a otro. Y esas conexiones se hacen acá arriba con ese botoncito que se llama Connect, ¿ok? Voy aquí a agrandárselos para que lo vean. Ese cosita es el Connect, ¿ok? Y cada vez que ustedes lo pinchen, si se fijan, les queda el cambiar el cursor y ahí les va permitiendo hacer las conexiones. Ahí. Ya, mire, hay dos formas de ocupar esto. Si lo pinchan una vez, y ahí pueden conectar dos elementos, ¿ya? Si lo pinchan dos veces, queda activo y ahí pueden conectar varios a la vez y después tienen que volver a pincharlo para desactivar las conexiones. En caso, ¿cierto? Él hice las dos maneras. Primero hice esta simple y después estas dos consecutivas. Tienen que ver ahí obviamente que les conviene más si van a conectar varias cosas a la vez o no. Pero se nota que está activo o no porque el cursor, ¿cierto? La flechita del mouse cambia a una cruz. Entonces obviamente ahí se sabe que está buscando dónde conectar. El connect, ¿cierto? Siempre va a conectar, digamos, salidas, que son triangulitos, con entradas, que son cuadraditos. Los que ustedes les marquen, o sea, ustedes pueden marcar aquí cualquier clase de cosa y eso es lo que va a conectar. No les va a alegar, ¿cierto? Porque estén conectando, digamos, ni nada en particular, ¿cierto? No se va a dar cuenta si está bien o mal lo que están conectando. Solamente se preocupa de conectar salidas con entradas y punto. Ya. Ya ahí ya tengo sistema bastante armado. Hay algunos detalles que me faltan, ¿cierto? Pero de ahí los vamos a hacer. ¿Dudas hasta ahora? ¿Todo bien? No, profe. Sí. Ya. Ahora, hay dos cosas que tenemos que ver más, que al menos que me acuerde. Acá a la derecha, en procesos básicos, si ustedes van abajo, ¿cierto? Aparecen un montón de elementos que, bueno, arriba, ¿cierto? Todos son como amarillitos, son como este tipo, ¿cierto? Distintas figuras de que hacen distintas cosas. Pero si siguen bajando, empiezan a aparecer todos estos, que son, ¿cierto? Como tablitas Excel. O sea, tablas, no Excel. Si las pinchan acá abajo, ¿cierto? Les van a ir apareciendo distintas cosas.
Y vamos a ir viendo alguna de esas. La primera, si pincho ahí, dice entidades. El cuadrito dice entidades y lo que me muestra acá abajo, ¿cierto? Es cuántas entidades existen en el sistema, ¿ya? Es una lista de entidades. Vamos aquí a agrandar esa parte. Por ejemplo, mis entidades, procesos básicos, y aquí va a haber una lista. Si es que hubiera más, va a haber una lista. En este caso, la única entidad, ¿cierto?, que existe es, digamos, el cliente, ¿cierto? Cuando lo creé en el create, ¿se acuerdan? En ese momento yo le tipié cliente y por eso aquí lo creo y lo dejo acá. Si yo deseo crear más entidades antes de escribir los create, ¿cierto? Lo podría hacer aquí. Fíjense que abajo dice doble clic para añadir una nueva fila. Y lo puedo hacer así. O sea, si hago doble clic en esa parte en blanco, va agregando filas, donde cada fila, ¿cierto?, es para una nueva entidad. Y ahí, lógicamente, tipeo el nombre de la entidad, ¿cierto? Como quiero que se llame. O de la misma manera, si crearon, ¿cierto?, la entidad en el fondo en otra parte, aquí pueden ir a chequear cómo quedó creada, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, ese caso que les contaba que crearon clientes y clientes, lo podrían haber detectado si hubiesen venido a ver esta parte, ¿cierto? Que habían dos filas representando lo mismo con una diferencia de una S. Y lo otro de aquí, que de lo que vamos a ocupar, es esto, la foto initial picture, ¿cierto? La foto inicial. Eh, Esta cosa obviamente viene con animación, ¿ya? Se ve cuando uno lo hace correr, se ve, ¿cierto?, las figuritas moviéndose a través del flujo, digamos, a través del sistema y toda la historia. Resulta que esa animación, obviamente, las figuras que muestra, uno la puede cambiar aquí, ¿cierto? Aquí, fíjense, por defecto siempre, en todos los casos, en todas las entidades, siempre asigna esto primero, un reporte, que es como un documento, ¿ya? Si yo le hiciera correr ahora al sistema, lo que verían ustedes serían como documentos caminando a través del sistema, ¿ya? Obviamente, si aquí yo quiero representar personas, que sean documentos es medio tonto, o sea, no tiene que ver. Entonces, esto se puede cambiar y ahí lo vamos a hacer, ¿cierto? Lo vamos a abrir y dentro de las opciones que hay uno que se llama personas y puedo seleccionar ese. Vamos a verlo al tiro. Aquí, ¿cierto? Que se llama cliente mi entidad y aquí dentro de las opciones, aquí lo puedo agrandar un poco al lado, ¿cierto? Hay varias cosas, teléfono, cartas, etcétera, 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 camiones y uno de tantos, personas. Y ahora, ¿cierto? Cuando lo anime, aquí van a ver gente caminando, ¿cierto? A través del sistema. Eso es lo que hace el de entidad. Todas estas otras cosas no las vamos a ocupar por ahora. Igual, por ejemplo, a una persona o a la entidad en el fondo se le puede asignar, digamos, costos. Y que, por ejemplo, eso tiene mucho más sentido cuando hay un producto detrás, pero también puede ser con personas. Que es cierto, yo represente o que el flujo a través del sistema implique costos. Y, por ejemplo, que la cantidad de procesos por los cuales pasó la persona acumulen costos y, por ejemplo, al final tú le cobras, dependiendo de por qué servicios pasó. Eso se puede hacer, pero claro, y eso tiene que ver con esto, con definir los costos, digamos, de transacciones en el fondo de esa persona o de esta entidad, ¿ya? Eso también se puede simular y una de las formas, digamos, que se ocupa harto de la simulación también es a veces para estimar costos de procesos y de cosas así. Sí, en ese sentido es bien bueno, digamos, porque les da también opciones que no son como muy necesariamente que tienen que ir con tiempo u otras cosas, ¿cierto? Ya, a la izquierda, ¿qué más? Las colas, ¿cierto? Aquí, Qt. Vamos a agrandar ese pedazo. Este pedacito en particular. Las colas, ¿cierto? Es Qt. Eso en inglés, ¿cierto? Es cola. Me muestra la lista de colas que existen. Lógicamente aquí hay dos, la del mesón, ¿cierto? Y la de la caja. Como los dos tienen capacidades, ¿cierto? Aquí yo puedo ir viendo todas las colas que existen en el sistema. En particular aquí, lo que me interesa o que podría yo cambiar, ¿cierto? En algún momento como parámetro es lo que tiene que ver con el tipo de cola o digamos que en el fondo es la política de atención.
por defecto siempre viene esto, el FIFO, ¿cierto? First in, first out. También si lo abren esto, está el LIFO y después, ¿cierto? Hay otras dos opciones con respecto a atributos, mayor atributo o menor atributo. ¿Qué se refiere el atributo? De nuevo, ¿cierto? Las entidades, en este caso los clientes, ustedes le pueden dar atributos, ¿ya? Y esos atributos, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, puede ser un atributo la edad, ¿ya? Y puede perfectamente el sistema reaccionar en la cola de acuerdo, por ejemplo, a la edad. Hacer que si la persona tiene, no sé, que primero atienda a la persona de más edad. Y así puede funcionar. Porque en el fondo, ¿cierto? El atributo, ¿cierto? De manera genérica, puede representar en realidad muchas cosas, ¿cierto? Entonces, lo puedo hacer decidir en base a ese atributo, que puede ser tipo de cliente o cualquier cosa, en el fondo. Aquí, ¿cierto? Se puede controlar también de esa manera el comportamiento de las colas. Por el momento, obviamente, lo dejamos en FIFO, porque en este caso es simplemente en el orden de llegada cómo se va a atender. Recursos, aquí sí, esta es interesante. Vamos a agrandarlo para que se vea mejor. La tablita acá abajo. ¿Qué recursos existen? Los que creé yo, ¿cierto? En el otro lado. El dependiente y el cajero. ¿Se acuerdan? Cuando fuimos, ¿cierto? A configurar la captura, ¿cierto? Del cliente y la captura del cajero, ¿cierto? Ahí les dijimos que existían. Y entonces aquí aparecen ellos. Si quisieran también crear más recursos, aquí tienen que ir añadiendo, siempre haciendo doble clic, ¿cierto? Y van apareciendo más filas, ¿cierto? Y ustedes los van creando acá. ¿Qué otros campos tiene esto? El tipo que dice capacidad fija. ¿A qué se refiere eso? A que este cajero en el fondo, ¿cierto? O este dependiente, durante el tiempo de simulación, no cambia en la cantidad, digamos, que existe, ¿ya? Si atiendo 10 horas y, por ejemplo, digo que hay dos dependientes, bueno, esos dos dependientes van a estar durante las 10 horas atendiendo, sin ningún problema, ¿ya? La otra opción que tiene esto, si vamos ahí a ver en arena, ¿cierto? Es, como dicen ahí, basada en un programa, dice based on schedule. Eso, ¿cierto? La otra opción es cuando yo necesito, por ejemplo, cambiar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La capacidad durante el día, que eso es muy frecuente de hacer, ¿cierto? Por ejemplo, en esta heladería, ¿cierto? Eh, no sería como muy inteligente de repente, no sé, pues si abro a las 9 de la mañana, probablemente entre las 9 y las 11 no llegue nadie normalmente, o llegue poca gente y por lo tanto yo podría quizás atender solamente con una persona, puede que sea más que suficiente, digamos, a una persona. Entonces, en ese sentido, hasta esa hora yo puedo dejar el sistema funcionando con una persona y de ahí en adelante, por ejemplo, puedo programar una segunda y que ahí me aumente la capacidad. Si quiero hacer eso, aquí tengo que, en vez de capacidad fija, tengo que decir que sea en base a un programa. Y en otra parte tengo que ir a indicarle cuál es ese programa. Y el programa en realidad es meramente una tabla, o sea, una tabla que dice por cuántas horas hay cuántos recursos. Y yo digo, o sea, 2 horas 1 y después 8 horas 2. Y eso es todo. Es simplemente una tabla, ¿cierto?, que me dice cuántos recursos hay por segmentos. Y después aquí, cuando yo le indique basado en un programa, me va a preguntar qué programa es. Obviamente va a aparecer un nuevo campo donde yo le tengo que decir qué programa es el que tiene que seguir. Si no cambio capacidades, va a ser fijo, tal cual como está acá. Claro, y en este caso, ¿cierto? Nuestros dependientes, ¿cierto? Esa capacidad fija, lo borré, ¿cierto? A ver si lo borré. Espera, a ver si puedo pegarlo, ¿no está lo mismo? Sí. Esa capacidad fija, por defecto, cuando ustedes crean un recurso, les viene con capacidad 1. Siempre es creando algo, aparece con capacidad fija 1, ¿ya? Si son más, como en el caso, ¿cierto?, los dependientes, aquí lo tienen que ir a tipear, lógicamente. Eso es lo que vamos a hacer. Estos son 2 dependientes.
Y ahí sí queda configurado como corresponde, ¿cierto? Ahora sí hay 2 personas atendiendo en el mesón. El otro de estos que vamos a usar es el de acá, que son los programas, que viene vacío, ¿cierto? En este caso no los vamos a ocupar, pero ahí es donde, ¿cierto? Nosotros hacemos estas tablitas que les decía, que cuando hay cosas que varían, hay básicamente 2 cosas, la llegada de los clientes que varíe durante el día, o bien los recursos. Son las 2 cosas que se pueden programar de esta manera. Y ahí obviamente vamos a ver cómo se agregan aquí en otros ejemplos donde ya los vamos a ocupar. Ahí tenemos casi todo. Ahora sí que estamos cerca. Hay una cosa más que tenemos que hacer, que en el fondo es acá arriba, en Run, ¿cierto? En menú, hay un Setup. Pinchemos eso y va a aparecer esta ventanita. Vamos a perdón, verlo acá. Esa es la ventanita, que tiene varias pestañas, ¿cierto? Aquí, pero de todas estas pestañas, la que a mí me interesa particularmente es la que dice parámetros de la réplica. ¿Qué se trata? La réplica, ¿cierto? Lo primero que pregunta es el número de réplicas. Si por defecto viene 1. ¿Qué cosas son las réplicas? Aquí, cada vez que yo corro este sistema, ¿cierto? Cada corrida es en el fondo un experimento estadístico. Para cada corrida, lo que hace el sistema es generar números aleatorios, generar llegadas de clientes, generar tiempos de atención, etcétera, etcétera. Y calcula todas las estadísticas de comportamiento, ¿cierto? En base a esa corrida. Pero es una corrida, es una vez solamente que yo simulé el sistema, ¿de acuerdo? Eso, lógicamente, es estadísticamente muy poco representativo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cierto? Es como, no sé, pues yo fuera a un supermercado, ¿cierto? Y quiero saber cuánto se demoran en promedio, ¿cierto? Las cajeras en atender y solamente tomo, no sé, pues los datos un solo día. Ok, puedo tener, ¿cierto? Una estimación más o menos decente de cuánto se demoran, pero resulta que en el largo plazo, ¿cierto? Si yo me pongo a ver, digamos, el comportamiento en el mes, por ejemplo, quizás ese día que yo tomé no es realmente muy representativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fue un día que en realidad no va mucha gente y toda la gente compra poco. Y obviamente los días, por ejemplo, fin de mes, ¿cierto? O principios de mes, cuando a la gente le pagan, tienden a ser mucho más lentos los procesamientos porque la gente compra más. Entonces, en esas situaciones, ¿cierto? No estoy con la toma de datos que yo hice, no era muy representativa. Entonces, en este caso, el número de réplicas lo que permite es eso, es volver a correr el modelo. Se corre varias veces simplemente. Y las estadísticas que les muestras al final es de todas esas réplicas, ¿cierto? Muestra cada una por separado, ¿cierto? También. Pero en el fondo tienen la idea del comportamiento que tuvo a través de varias simulaciones. Lo simula varias veces. Y eso en realidad sí que es estadísticamente mucho más representativo de lo que de hacerlo correr solamente una vez, ¿cierto? Entonces, para eso el número de réplica. Cuando uno está en el fondo diseñando el sistema o probándolo por primera vez, una réplica suele ser más que suficiente, ¿de acuerdo? Pero ya cuando van a sacar estadísticas como finales, ¿cierto? Cuando realmente quieren estudiar el comportamiento del sistema, ahí no, ahí sí que normalmente conviene hacer varias réplicas, o sea, por lo menos 10 o más, ¿cierto? Cuando uno trabaja profesionalmente en esto, ahí fácilmente pueden hacer 30, 50 réplicas de cada experimento para estar seguros, ¿cierto? Del comportamiento, obviamente, que se está teniendo en el sistema. ¿Qué más? Esto de las fechas no los vamos a ocupar porque se puede programar. De hecho, uno puede hacer un modelo tan complejo que dependa de las fechas y que vaya simulando, por ejemplo, el sistema real a través del tiempo. Para nosotros eso ya no vamos a llegar a tanto. El tiempo de calentamiento. Este es un dato que puede por ahí que en algunos ejemplos lo usemos, que el tiempo de calentamiento literalmente es eso. Hay sistemas que, por ejemplo, siempre están funcionando en la realidad, como por ejemplo un hospital, la sala de emergencia, un aeropuerto. Cuando ustedes empiezan a correr una simulación aquí,
el sistema parte vacío y empieza a crear clientes, ¿cierto? Desde cuando ustedes lo hacen correr, ¿cierto? Y obviamente esos clientes se van amontonando y toda la historia. Pero hay muchos sistemas, ¿cierto?, donde eso no es realista. Y si calculan estadísticas de un sistema que partió sin gente y de a poco se fue llenando, van a tener, obviamente, mediciones que no corresponden a la realidad, porque en realidad el sistema nunca está vacío, ¿cierto? Entonces va a ser mejor de lo que es en la realidad. En ese caso, ¿cierto? Yo le puedo decir aquí cuánto es un periodo de calentamiento, por ejemplo, decirle 2, 3 horas, que en el fondo es hacer correr la simulación, pero sin estar registrando estadísticas, sin que me mida nada. Y después de que pasa todo ese tiempo, ¿cierto? Ahí lo hace, efectivamente, empiezan a correr las estadísticas. Recién en ese momento corren las estadísticas. Y eso obviamente es para independizar en el fondo el sistema de la partida, cuando la partida no es representativa, ¿cierto?, del comportamiento del sistema. El largo de la réplica, esto sí lo vamos a cambiar. Por ejemplo, nosotros queremos simular 10 horas de atención, aquí lo tenemos que indicar. En este caso, ¿cierto?, por defecto viene infinito, pero es básicamente porque hay muchas formas de detener, ¿cierto?, en general un modelo de simulación, y algunas de ellas no dependen del tiempo directamente, sino de que algo ocurra, entre comillas, ¿ok? Por ejemplo, em, que no sé, porque todos los clientes sean atendidos, que el sistema quede vacío, cosas por el estilo. Se pueden efectivamente indicar acá abajo en este campo. Y si no, yo lo puedo hacer por tiempo. Decirle acá que funcione 10 horas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. Horas por día, 24, esto viene por defecto. Hay algunos modelos y sistemas donde esto conviene cambiarlo, pero por ahora no. Tiempo base, en este caso, ¿cierto? Tiene que ver con el tiempo que se usa para efectos de, como les dijera, de las estadísticas, ¿de acuerdo? No tiene que ver con ningún tema operativo del modelo, o sea, el modelo se va a comportar igual, pero las unidades de medida de tiempo que el sistema elija para efectos de mostrar las estadísticas dependen de lo que ustedes le digan acá. Por ejemplo, si no sé, pues el tiempo promedio de atención es 10 minutos, ¿cierto? Si aquí lo ponen en minutos, el reporte va a salir va a decir 10, ¿ya? Si lo ponen aquí, ¿cierto?, en horas, ¿cierto? En vez de decir 10, va a decir, ¿cierto? Sería 10 de 60, un sexto, ¿cierto? Va a ser ese el número que les aparezca. Y lógicamente la facilidad de lectura de una cosa a otra es diferente. Entonces aquí hay que elegir de acuerdo, ¿cierto? Más que nada a la unidad de tiempo, que para mí es como la más amable para efectos, ¿cierto?, de lo que estoy representando. Así que eso en el fondo son los controles de corrida, que aquí, que vamos a cambiar, que el largo de la réplica sea de 10 horas y que el tiempo base sea minutos, para que la estadística me lo reporte en minutos. Y acepto. Y ahí estamos, sí, ahora sí que el sistema puede correr. ¿Dudas? No, ¿No? profe. Ya. Ya esto nos está pillando la hora, así que en realidad no creo que alcance a mover mucho más, pero vamos a correr así un poquito para que vean también cómo se ve. Y después les subo este archivo para que también la próxima clase, si es que va a ser mucho tiempo más, podamos, ¿cierto?, empezar a trabajar con él, ¿ya? Oiga, sí, profe, ¿qué pasó con eso de las clases? Con la O semana sea, de receso. ¿Se corre? sí, 2 semanas, sí, se corren todas. En el fondo quedan agendadas para después de la fecha, o sea, cuando volvamos, porque la agendan de ahí en adelante. Y ese agendamiento lo va a hacer obviamente el director de carrera, en el fondo, el que hace con los coordinadores el reagendamiento. Después Ah, nosotros nos va a ya, aparecer en el horario cómo quedó. ¿Ya? ya. Igual voy a tratar en este tiempo, ¿cierto? Si depende si hay reforzamiento o no, si tengo o no que hacer.
de subir igual tutoriales del software, ya, distintas cápsulas de cómo se ocupan cada cosa para que también ustedes tengan eso un poco adelantado por si quieren ir viendo y probando, ¿de acuerdo? Para que Ya. no partamos tan en frío después. Y Bueno, profe, aquí está con lo del trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Eso también se corre la fecha? el del segundo. Sí, Sí, o sea, de hecho ya se los publiqué, ¿cierto? No sé si lo vieron, les mandé un correo a sí, todos. sí, yo lo estoy Y haciendo de hecho. ya claro, y está para el 13, pues, porque que es la fecha en que volvemos, ¿cierto? Igual obviamente Ya, antes me pueden preguntar si me mandan correos para ver cómo van, si están haciendo bien el modelo, qué sé yo, pueden preguntar, no se preocupen por eso, pues sí, es solamente ya, una pausa. De cualquier cosa ahí pueden preguntar por correo sobre todo, porque ahí obviamente no siempre voy a estar en línea, o sea, aparezco siempre en línea porque es el teléfono, pero en realidad no siempre lo estoy mirando, entonces mejor escríbanme correos, es más fácil para mí contestar correos, ¿ya? ya, profe. Y bueno, aquí está funcionando la simulación, ¿ya? Pero como ven, ahí se ven los clientes y qué sé yo, y todos los numeritos, digamos, esto es lo que les decían delante. Por ejemplo, en la entrada, el contador que aparece ahí por defecto es cuántos clientes ha generado, cuántos ha creado. El número que aparece en el mesón y en la caja son cuántos clientes tiene la etapa completa, que eso es la gente que está atendiendo más la gente que está en cola, en los dos casos. Y la salida también cuenta cuántos clientes, ¿cierto? Ya han salido. Esto en el fondo es como uno está simulando, ve la animación de esa manera. Uno puede obviamente también eliminar la animación, si eso no es problema. O la puede acelerar mucho, por ejemplo, ahí está súper lenta, eso es lo más lenta. Ahí se fijan, está más rápida y va a detenerse cuando llegue a 600 minutos, que son 10 horas. ¿Ya? Aquí pregunta siempre si es que uno quiere ver los resultados. Si uno dice que sí, te tira acá. Y aquí los reportes, ¿cierto? Son hojas, literalmente, ¿cierto? Que van apareciendo con distintos números que tienen que ver, ¿cierto? Con los resultados de la corrida en particular, ¿ya? Esto de ahí, bueno, cuando ya volvamos, o también, como les digo, si puedo hacer esas cápsulas, también se los voy a explicar ahí, porque hay montones de números que calcula, de montones de partes del sistema y qué sé yo, que son obviamente las cosas que me van interesando. Aquí hay información, por ejemplo, de los recursos, hay información de las colas, hay información de las entidades, ¿cierto? Y así, en general, digamos, también acá al lado, si ustedes van aquí pinchando, les va generando más reportes dependiendo de qué cosas, ¿cierto?, estén hablando. Entonces, genera un montón de información esto, ¿cierto? Que ahora ya no nos queda tiempo para irle explicando. Pero de ahí, ¿cierto? Vamos a ver en el fondo, porque hay ciertas cosas súper puntuales que como que suelen ser las más interesantes y las que uno se fija más, ¿de acuerdo? Pero eh, igual ya, como les digo, lo vamos a ver un poco más a la vuelta. Por el momento, ¿cierto? Me interesa eh, subirles este ejemplo, ¿cierto? Y si pueden también por su cuenta, o sea, voy a tratar de grabar esos tutoriales para que también se familiaricen un poco más con el software. Pero lo que vimos hoy día, como les digo, ya es mucho, es bastante, ¿cierto? Dentro de todo lo que el software hace. De hecho, creo que hay como unos 3 elementos más que tenemos que ver y eso sería todo. Y ahí vamos a tener realmente como todos los elementos que necesitamos para trabajar en los ejemplos. No hay, obviamente, Arena tiene muchas más cosas por ahí, ¿cierto? Pero realmente para casi todos los procesos que nosotros necesitamos ver como ejemplo y en general en la realidad, como que no se necesita conocer muchos más elementos, ¿ok? Así que eso sería por ahora. Y ahora, bueno, viene el receso un poco largo, ¿cierto? Pues ya nos veremos a la vuelta. Y como les digo, o sea, lo que es la evaluación pueden consultar cuando quieran por correo, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya, profe. No, a mí me quedó claro por lo menos. Sí, sí, es fácil de usarse, como te digo, es una cuestión de familiarizarse, sobre todo de El, familiarizarse con el software más que nada. profe, el problema que yo tengo sí es que no puedo descargar el Arena. ¿Ya? El internet que tengo no me da para descargar programas. ¿No? Es muy grande, ¿ya? ¿Cómo lo podríamos hacer?
porque yo lo intenté descargar ahora esta semana ¿Ya? y me metí el correo, o sea, como dice ahí, ¿Ya? seguí los pasos, me llegó al correo, me metí Ujú. el link, pero igual es demasiado pesado para mi Sí, internet, como sí, yo sí. lo hago solamente con el internet del teléfono, Ya. Mira, entonces no sé cómo hacerlo. mándame un correo para ver ahí cómo lo podemos hacer, porque hasta te podría mandar, no sé, un pendrive por correo para que te llegue y tenerlo ahí, ¿ya? Ah, ya, sí, profe, Pero mándame un correo para acordarme, ¿ya? Please. yo, profe, no hay Bueno, problema. ya pues, nos vemos entonces. Ya, chao, que esté bien. Ya, listo.